Bueno, este es el resumen de la clase número 3 que no les pude dictar, así que hoy vamos a hablar un poco acerca de la infalibilidad de las escrituras. Esto ya ustedes lo tenían que tener leído, así que básicamente voy a hacer un repaso de la clase que no les pude compartir. ¿Qué quiere decir infalibilidad? La infalibilidad de las escrituras significa que en sus autógrafos, aquellos hombres que escribieron la Biblia, en sus idiomas originales no contienen errores. No hay error alguno en los idiomas ni en su forma de escritura, sino que todo el contenido de la palabra de Dios es absolutamente infalible, sin ningún error de ningún tipo. Esta ha sido la posición de las grandes iglesias cristianas evangélicas a través de los distintos años y de los distintos periodos de la iglesia cristiana. Creemos, han creído y creemos que la Biblia no contiene errores. En contraste a esto, los ateos y agnósticos y teólogos liberales que se les llaman, han declarado que la Biblia está llena de errores o en realidad hay aquellos que enseñan una infalibilidad limitada, tomando derecho a decir o a declarar que la Biblia es infalible en materia solo de fe y práctica, pero no necesariamente en materia de científica e histórica. Pero si la Biblia nombra una ciudad es porque existió y no porque tal vez no se la haya podido encontrar aún, no significa que la Biblia está errada en lo que está diciendo, sino que significa que todavía no se halló esa ciudad o tal vez no hallaron un camino, un río que la Biblia menciona, pero no es un error, sino que todavía no ha sido hallado o tal vez con los siglos y con los milenios los nombres han cambiado. Ahora, la pregunta del millón es, ¿quién va a decir cuál es la verdad y cuál no la es? Bueno, si uno no puede tener fe absoluta o una fe positiva en la infalibilidad de este libro que nosotros le llamamos libro sagrado, que es la Biblia, ¿cómo puede con autoridad final uno hablar cuando se trata, por ejemplo, de la eternidad, cuando hablamos acerca del pecado, cuando hablamos del perdón? Porque esta es una pregunta mm, esta es una pregunta muy, muy importante para nosotros. ¿Quién va a determinarlo? ¿Por qué no puede uno allegarse a la Biblia de la misma forma que se acerca a cualquier otro libro? No, no, ¿por qué no nos podemos acercar? Porque son totalmente distintos. ¿Quién va a determinar que una cosa es cierta y que otra cosa no es cierta en la Biblia? La Biblia misma. La Biblia misma determina qué cosas son ciertas y qué cosas no. Y yo no me puedo acercar a la Biblia como me acerco a cualquier otro libro, porque los demás libros pueden tener errores. La ciencia va cambiando, cada 100 años tienen un nuevo descubrimiento y lo que hace 100 años o 150 años atrás era algo veraz y era absoluto, hoy en día ya tal vez no lo es tanto. La Biblia no. Lo que repitió o lo que repetimos hace 100 años, 1000 años o 1500 años, lo seguimos diciendo hoy en día y sigue siendo la misma verdad. Cuando uno lee cualquier otro libro, el hombre toma lo que cree y deja aquello con lo cual está en desacuerdo. Lo descarto. Tomo lo que me conviene, lo que no me conviene, lo dejo. Pero no podemos hacer lo mismo cuando vamos a la palabra de Dios. La Biblia es absoluta y porque ella es toda una verdad, yo tengo que aceptar todo lo que ella dice. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la Biblia es toda una verdad? Y la respuesta inmediata es sí. Sí. ¿De dónde viene la doctrina de la infalibilidad de las escrituras? Viene de las escrituras mismas. Ellas declaran ser, y acá aparece una palabra que es muy importante, la Biblia declara ser inspirada por Dios.
Segundo libro de Timoteo, de Tito dice 3:16, dice Timoteo, segundo libro de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la Biblia misma determina que ella es toda una verdad. La Biblia determina que en ella se encuentra una verdad la cual es absoluta. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Fue inspirada por Dios, es inspirada por Dios y sigue siendo inspirada. ¿Qué significa? ¿Qué significa que es inspirada por Dios? Significa que está divinamente soplada por Dios, insuflada por Dios. Significa soplar hacia adentro del hombre. Así que decir que la escritura es insuflada por Dios implica que Dios sopló su espíritu, su voluntad, su mensaje en los escritores humanos, que la palabra de la escritura tienen un origen divino, no simplemente humano. No es humano el origen de las sagradas escrituras, sino que se originó en la mente y en el corazón de Dios. Y es por eso que no tiene error, no contiene error, es inerrante, no es absoluta. Y la Biblia dice en segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, tanto lo del Nuevo Testamento como lo del Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, acerca de cada vez que viene la inspiración sobre los escritores, la palabra misma dice, y vino palabra de Jehová sobre mí, o vino palabra de Jehová sobre, y comienza a hablar el profeta o el escritor del libro. Los escritores del Antiguo Testamento son sumamente explícitos en marcar que es Dios quien está hablando. Ellos declaran que estaban hablando la palabra de Dios. Ellos dicen miles de veces que estaban hablando lo que Dios les dijo, que ellos simplemente eran el portadores de la voz, del mensaje de Dios. Ellos transmitieron las palabras exactas de Dios, no por voluntad propia, sino por la voluntad de Dios que sopló en ellos su aliento y ellos fueron inspirados. Moisés declaró que no debían de añadir a la palabra que él había dado, ni disminuir de ellas. Esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, que no se le podía ni sacar nada a la palabra de Dios, ni agregarle nada a la palabra de Dios. El salmista declara que la ley de Jehová es perfecta y el testimonio mismo viene de las escrituras, de las escrituras. Moisés declaró, les decía que no debíamos de agregarle ni sacarle nada a la palabra que el Señor les estaba declarando. El salmista clamó, la ley de Jehová es perfecta, Salmos 119:7. em, Samuel declaró, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Isaías declara, dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Eh, Libro de Isaías capítulo 1, versículo 2. El testimonio de la infalibilidad de las escrituras viene de ella misma. La misma palabra declara que es el Espíritu de Dios el que ha hablado. Jeremías cita las palabras de Dios que le habló diciendo, dirás todo lo que yo te mande. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías capítulo 1, versículos 7 y 9.
Ezequiel dice de su misión, de su comisión, les hablarás pues mis palabras, y habla a ellos con mis palabras. Entonces, quiere decir que las escrituras del Antiguo Testamento dan testimonio de la infalibilidad de las escrituras. Y esto tiene que ver que no contiene errores porque es Dios mismo el que habla. De este modo, el Antiguo Testamento testifica de sí mismo que todo lo que en él está escrito fue inspirado por Dios. En el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento también testifican del hecho de que era Dios, es que era Dios el quien hablaba en el Antiguo Testamento. Entonces el Señor Jesús daba testimonio de las profecías mesiánicas. Por ejemplo, todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Mateos capítulo 1, versículo 22. El Señor mismo hablando dice, todo lo que se está cumpliendo ahora se cumple porque el profeta primero lo dijo y estuvo anunciando lo que yo iba a vivir, lo que se hablaba de mí. Entonces, el Señor Jesús da testimonio del Antiguo Testamento, como habló por medio de la boca de los profetas que fueron desde el principio, dice el libro de Lucas. Aquellos que desde el principio hablaron. Porque el mismo David dijo por el Espíritu de Dios, porque el mismo David dijo por el Espíritu de Dios. Quiere decir que cuando David hablaba y daba un mensaje al pueblo, ese mensaje venía por medio del Espíritu de Jehová. Marcos capítulo 12, versículo 36. En las epístolas de Pablo y en las epístolas generales, los apóstoles también dieron testimonio de la perfección de las escrituras del Antiguo Testamento. Pablo dijo de la ley que era santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos capítulo 12, perdón, capítulo 7, versículo 12. Eh, el escritor de Hebreos consideraba a la palabra de Dios viva y eficaz, llegando aún a juzgar hasta nuestros sentimientos y más profundos pensamientos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Es decir, la Biblia, la Biblia es la palabra de Dios, es eficaz y así como inspiró a aquellos del Antiguo Testamento, llegó a nosotros y llegó al tiempo de Jesús. Primero llegó las Escrituras al tiempo de los discípulos, al tiempo de Jesús, y ellos mismos daban testimonio acerca de la veracidad del canon del Antiguo Testamento. Santiago describe la palabra como la perfecta ley de la libertad, la perfecta ley de la libertad. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, parafraseándolo, esto es lo que estaba diciendo. Juan trae a cierre la revelación escrita con estas palabras. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es decir, Juan está diciendo, no le podemos agregar nada a lo escrito, ni le podemos sacar nada a lo ya escrito. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Todo lo escrito es santo. Y la misma Biblia se encarga de rectificar, o los apóstoles se encargan de marcar la veracidad de las escrituras. Se encargan de decir, no hay que sacarle nada, tampoco podemos agregarle nada. De este modo, hacia el comienzo de las escrituras, en el libro de Deuteronomio, también hay escrito en Deuteronomio capítulo 2, hay parte donde capítulo 4, versículo 2. Hay parte donde dice que no le podemos quitar a las escrituras. Todo lo escrito en este libro no se le puede añadir ni se le puede sacar. Entonces quiere decir que Dios estuvo
en medio de los escritos. Dios sopló de su espíritu, supervisó cada una de las palabras que iban a ser escritas para que no contuvieran errores. Para que no contuvieran errores. Entonces, Dios previene acerca de alterar su palabra, ya sea agregando o quitando algo de su mensaje. No se le puede quitar. Y los antiguos sabían muy bien esta ley, que ellos no podían, los escribas sabían muy bien que no podían ni quitarle una palabra a lo ya escrito, ni agregarle palabras a lo ya escritos, porque esto iba a traer una maldición sobre ellos. Entonces ellos eran muy cuidadosos. Creo que en la clase anterior vimos un poco del cuidado que ellos tenían acerca de escribir y de lo cuidadoso que eran en contar las letras, en contar palabras, en contar la formación de cada uno de los renglones de principio al final, cómo estaba siendo compuesto el libro, lo revisaban, contaban, y si había algún error, si faltaba una letra, descartaban el libro. Bueno, esto eh, da el marco en el que ellos filtraban, pasaban todas las escrituras para que no contuvieran error, para que no le faltara ninguna letra, ni tilde, ni coma, nada a las escrituras. Eran muy rigurosos en no sacarle ni agregarle algo a las escrituras. Entonces, Dios estuvo en medio del asunto, supervisándolo todo para que no faltara. Jesucristo mismo dio testimonio de las Escrituras. Jesucristo afirmó específicamente todo el Antiguo Testamento. Él no encontró ni un error ni una inconsistencia en los libros sagrados del Antiguo Testamento. Continuamente basó sus argumentos y exhortaciones en los libros que él ya tenía, basándose en los libros de la ley, los profetas y los demás escritos. Él no le encontraba errores. Él declaró, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Él lo dijo en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 18. Él lo dijo, nada va a pasar de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, todo lo escrito se va a cumplir. Discutiendo con los judíos, él dijo, las escrituras, la escritura no puede ser quebrantada, no puede ser rota porque uno quiere, no la puede uno doblar, no la puede uno manipular al gusto que uno tiene o llevarla a la palabra que diga algo eh, de lo cual nosotros ya hemos hecho una doctrina y no está dentro de las escrituras. Eso es agregarle algo. Y tenemos que tener mucho cuidado de agregarle algo a las escrituras que las escrituras mismas no están diciendo. Porque el Señor dijo, ni una jota ni una tilde pasará de este libro hasta que todo se haya cumplido y no se le puede agregar ni se le puede quitar. La escritura no puede ser quebrantada. En Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesús dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, ahí en esa declaración el Señor Jesús estaba abarcando las tres secciones que tenía o que comprendía o que contenía todo el Antiguo Testamento: la ley de Moisés, los profetas y los demás escritos o los salmos, que ahí ellos encerraban todos los demás escritos. Jesús se refirió a muchas personas y eventos del Antiguo Testamento y de esta manera él atestiguó de la autenticidad y la autoridad del Antiguo Testamento. El Señor Jesús se encargaba de aprobar los relatos, por ejemplo, de la creación, eh, que todo fue creado por nuestro Dios, del matrimonio en el libro de Mateo, del diluvio, el arca de Noé, el libro de Lucas, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la destrucción de Tiro y Sidón, la circuncisión.
en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 22, en las Pascuas, la ley, en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 19, los mandamientos, la ley judía, el hecho de la zarza cuando ardía, en el libro de Marcos, capítulo 12, los símbolos de Jonás y el gran pez, el arrepentimiento de Nínive. El Señor Jesús fue quien fue hablando y dando testimonio de la veracidad de todos estos hechos, de la gloria y la hermosura de Salomón, de la fiesta de los tabernáculos, de David comiendo los panes de la proposición en el libro de Mateo capítulo 12, los sacerdotes profanando el santuario, el cierre de los cielos en los días de Elías. El Señor Jesús fue el que comentaba de estos relatos y él mismo decía que todos estos relatos eran ciertos y daba veracidad a las historias. La historia de Naamán el leproso en el libro de Lucas, el registro de la serpiente levantada en el desierto, cuando Moisés dijo, bueno, todo el que es picado por la serpiente, cuando miren, tienen que mirar hacia arriba levantando su vista y todos aquellos que vean la serpiente levantada en una estaca, van a ser salvos. Bueno, el Señor Jesús toma ese simbolismo y lo representa y está hablando de sí mismo cuando Él va a ser levantado en un madero y todo aquel, y esto nos da la oportunidad a nosotros, que todo aquel que levante la vista y mire hacia Él será salvo y no va a morir. Entonces, el Señor Jesús dar el registro de la serpiente levantada en el desierto, el asesinato de Abel, de Zacarías, la misión del Mesías, hablando de sí mismo. Él habla acerca de la misión de Juan el Bautista. En el libro de Lucas, en el libro de Mateo, en la misión de Elías, Daniel y su gran profecía, el Señor Jesús hace referencia en el libro de Mateo capítulo 24, todo el Antiguo Testamento, el Señor Jesús, hecho por hechos, tal vez no habló él de todos específicamente uno por uno, pero sí habló de muchos hechos. Y cuando él habla de la ley, los profetas y los salmos, él está abarcando, él, la ley, los profetas y los salmos son todo el Antiguo Testamento que nosotros tenemos. Solo que los hebreos lo encerraban de esta forma. De esta forma estaban juntos todos esos libros. Nosotros lo tenemos como el Antiguo Testamento, le llamamos, pero el Señor Jesús le llamaba de esta forma. Los escritos sagrados, la ley, los profetas y los salmos. Y ahí el Señor abarcaba y él estaba afirmando que todo el Antiguo Testamento era veraz, que todo el Antiguo Testamento era cierto. La Biblia es un original de revelación en una verdad absoluta. La Biblia es una revelación de verdades acerca de las cuales el hombre puede conocer solo por lo que ella dice. Yo no puedo conocer las verdades de Dios si no es por medio de las escrituras. Yo conozco, usted conoce y conocemos las verdades de Dios solo por medio de las escrituras. El hombre se puede preguntar quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy, que el hombre se puede preguntar para sí mismo esto. El hombre puede preguntarse de la inmortalidad. Todos nos hemos hecho estas preguntas. El cielo, el infierno, el juicio, la eternidad, todos nos hemos hecho esta pregunta. Bueno, todas estas preguntas están respondidas en las escrituras. Y si ella me da una respuesta a estas preguntas, ¿quién soy yo? Yo soy la imagen de Dios. ¿De dónde vengo? Bueno, vengo de Dios. ¿A dónde voy? Vuelvo a Dios. Si es que estoy en Dios, vuelvo a Dios. Si no, bueno, también yo sé, si no estoy en Dios, a dónde me va a tocar vivir una eternidad. Hay una inmortalidad, sí, hay una inmortalidad, hay una eternidad. Desde que comenzamos a existir, hay una eternidad. Y sé muy bien cuál va a ser mi eternidad, o sé muy bien qué es lo que quiero para mi eternidad. Yo quiero el cielo, quiero vivir cerca de Dios, no quiero vivir en el infierno. ¿Viene un juicio? ¿Hay un juicio? Sí. ¿Hay una eternidad? Sí. Pero yo quiero que cuando se me llame, yo quiero
supongamos, el Señor me llama a su presencia, hoy yo me voy a su presencia, yo me voy a su presencia y voy y estoy delante de Él. Sé muy bien a dónde voy, sé muy bien de la eternidad que hoy, ahora, en este instante, me espera. Entonces, yo todas estas preguntas las encuentro en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Hay un escritor, Schaeffer, dice que la Biblia es infinita porque encierra verdades respecto a un Dios infinito, una santidad infinita, pecado infinito y una redención infinita. ¿Por qué es que él habla de ¿Por qué es que él habla de infinita? Porque ninguna mente humana ha podido comprender enteramente su mensaje o ha medido sus valores. Nadie puede medir todas las verdades de Dios. Nadie puede medir lo inmenso que es Dios. Es por eso que todos, cada vez que nos acercamos a estudiar teología, bibliología, cada vez que nos acercamos a Dios a estudiar una materia, tenemos que saber que nuestra mente es una mente finita y que lo que estamos tratando de estudiar es un Dios infinito, que la mente de Dios es infinita y jamás vamos a poder lograr entender todo lo que Dios es. Nunca, nunca vamos a poder lograr comprender todas las verdades de Dios en su plenitud, en su amplitud, en la pluralidad de la verdad de Dios. Nunca, porque Dios es infinito y nuestra mente es infinita. Eh, Sin embargo, no porque nosotros tengamos una mente finita, tenemos que avergonzarnos por no comprender o no poder explicar todo acerca de Dios. Si pudiéramos explicar todo de Dios, entonces Dios no sería Dios, sino sería alguien, un Dios creado por la mente humana. Si pudiéramos darle explicación a todo lo que Dios es. Comprendemos lo que es Dios por parte. Por supuesto que la Biblia se ha encargado de enseñarnos, de revelarse al hombre en la forma en que Dios quiso revelarse al hombre a través de las Escrituras. Y podemos comprender quién es Dios a través de las Escrituras, pero Dios es como que se no es que se limitó, sino que Dios se bajó o se expuso y declaró todo lo que Él es en parte para que el hombre pudiera comprender quién es Dios con esta mente finita. Hay misterios de Dios que nunca la vamos a poder comprender. Nunca, porque Dios es infinito y nuestra mente es pequeña y hay cosas que tal vez Dios se ha resguardado en su amplia sabiduría porque tal vez no la podríamos entender. Uno eh, nunca alaba, adora a aquello que entiende. Uno adora y alaba aquello que no entiende. Lo que entendemos, y si hay un Dios que nuestra mente crea, jamás se lo va a poder adorar y alabar. Yo no lo voy a poder adorar y adorar porque es algo que yo he creado. Sin embargo, alabo y adoro a un Dios que yo sé muy bien que en su plenitud, hasta que yo no esté en su presencia, y quién sabe si en algún momento que estemos en la presencia de Dios, Él querrá revelarnos toda su plenitud. Yo creo que no. Yo creo que Dios, hay cosas que en la eternidad jamás vamos a poder lograr entender. Eh, pero bueno, eh, no todo lo que Dios es, en algún momento vamos a poder entenderlo. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo es Él? Bueno, hay cosas que conocemos de nuestro Dios, que conocemos porque están en la palabra de Dios. Y si está en la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios es nuestra fuente de información. Solo la palabra de Dios es nuestra fuente de información, porque viene de Dios mismo. La Biblia es una revelación inalterable, inalterable. Mucha de la incertidumbre e incredulidad
de la Biblia ha venido de los hombres llamados científicos. Ellos han tomado la Biblia y es como que la han mezclado con la ciencia y le han traído pequeñas incertidumbres y han implantado, han incrustado en algunos la incredulidad. Pero debido a que la infalibilidad de la escritura de la Biblia está al nivel de hechos observables, está más propensa a los ataques de los escépticos e incrédulos, literatos, aquellos que se encargan de tratar de encontrar los misterios de la palabra de Dios. Si no se acercan con un espíritu humilde, entonces solo lo que van a hacer la observan desde el punto de vista escépticos y de un lugar de incredulidad. Y nunca, nunca van a asumir la autoridad y la infalibilidad de las escrituras, porque la ciencia ha asumido ese aura de autoridad y casi de una verdad absoluta, pero la ciencia no es absoluta. Muchos han hecho de ellas como si fuera eh, una verdad que no va, que es total la ciencia, pero no es cierto, porque la ciencia ha cambiado a lo largo de 1000 años, ha tenido cambios drásticos. La palabra de Dios, no. La palabra ciencia simplemente significa conocimiento y no debe ser, por supuesto que no debe ser tomada ni temida, no hay que temerle a la palabra ciencia, pero lo significativo acerca de la ciencia es que constantemente está teniendo que cambiar sus conclusiones a medida que surgen nuevos sucesos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, textos científicos de años recientes comparados con libros de la antigüedad están virtualmente fuera de actualidad los libros antiguos con los presentes. Mientras que la Biblia no ha tenido que ser alterada ni en lo más mínimo. De manera que después de miles de años que esta fue escrita, porque a lo largo de 1500 años fue escrita la Biblia, pero llega a nosotros y a lo largo de estos 1500 años y a lo largo de los distintos escritores, no hay contradicción y no tuvimos que cambiarle nada a la palabra de Dios, sino que así como nos llegó, así está. Y no le hemos cambiado nada. Entonces, la Biblia no es un texto de ciencia, pero nunca ha sido considerada como como falsa o que le falta a la verdad en ningún hecho científico. El informe, por ejemplo, de Génesis sobre la creación todavía sigue en pie. La Biblia es correcta y es infalible, moral y espiritualmente. Más importante que cualquier otra cosa, la Biblia es moral y espiritualmente correcta, correcta. Quiero leerles algo eh, acerca de un erudito que dice así: las defensas intelectuales de la Biblia tienen su lugar, pero después de todo, el mejor argumento es el práctico. La Biblia ha funcionado, ha influenciado civilizaciones, ha transformado vidas, ha traído luz, inspiración y consuelo a millones y su obra continúa. La Escritura declara todo, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, esto está hablando en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Quiere decir que la palabra de Dios no ha dejado de influenciar a civilizaciones, no ha dejado de influenciar
a los hombres. Y en el libro de Tesalonicense, capítulo 2 versículo 13, el escritor Pablo dice, la escritura declara, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la cual recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios, la Biblia es un libro sin errores e infalible, un libro de palabras, frases y oraciones que como fue escrito originalmente en su idioma y dentro de su contexto, no contiene ningún error. Este libro que le llamamos Biblia está escrito por el hombre caído. Piense esto, ha sido un instrumento el hombre caído, ese hombre débil, vulnerable, pecador, el hombre con todas sus debilidades de entender mal, de interpretar mal, con falta de memoria, aún con la posibilidad hasta maliciosa de, de falsedad, de querer romper el sentido de la palabra, el hombre jamás ha cambiado nada de la palabra. Eh, Nada. Y sin embargo, ha sido declarado que el libro, nuestro libro, las Sagradas Escrituras, que el hombre escribió, no contiene ninguna evidencia de algo que sea que haya sido influenciada por la debilidad humana. Nada. De hecho, se atreve a decir de que lo que en él está escrito es perfectamente correcto. Nada debe ser removido del registro, pero no dejo de escribir todo lo que debía de decir. Nada debe agregarse. Así dijo el Señor, no puedo dejar de decirles que hasta la J, hasta una tilde, hasta una coma, se va a cumplir de estos escritos. Nada se va a dejar de cumplir. Por eso es que la Biblia, por más de 1500 años y a lo largo de 1500 años y por los distintos 40 autores o escritores, autógrafos, no contiene errores, sino que su escritura, eh, toda su escritura a lo largo de los distintos hombres que Dios utilizó y a lo largo de 1500 años, y aún entre ellos, ninguno se conocía, ninguno se conocía y ninguno, algunos fueron contemporáneos, pero no se pusieron de acuerdo, vos vas a decir esto y yo voy a decir esto otro, sino que el Espíritu de Dios estuvo ahí en el medio. Y a lo largo de 1500 años, con distintos escritores, distintos elementos, hombres que Dios utilizó, vulnerables, falibles, con errores, ninguno de ellos se atrevió ni a agregar ni a quitar. Y solo un milagro de largo plazo podría hacer esto, como, y como lo hizo fue el Espíritu Santo. ¿Cómo sucedió esto? Por medio del Espíritu Santo. Solo a través del misterio y milagro de inspiración divina fue logrado esta escritura, este proceso de hombres, 40 distintos escritores a lo largo de 1500 años, con diferencias de cultura, de conocimiento. Algunos eran reyes, otros eran campesinos, otros cuidaban ovejas, otros eran grandes eruditos, pero ninguno de ellos se contradijo nunca. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento no contiene errores. Y esto solo se puede hacer a través del misterio y milagro de la inspiración divina. Amén. Y con esto hemos concluido nuestra clase de hoy, la clase 4. Bueno, entraremos un poco mejor a considerar la palabra inspiración y entraremos en detalles aún más específicos y más profundos en la palabra
inspiración. Que el Señor los bendiga grandemente a todos.